la librería Flutter Block para implementar el patrón block ha cambiado un poco. En este video veremos cuáles han sido los cambios implementando un login con Firebase y Flutter Block en Flutter. Empezaremos creando un proyecto nuevo. Empezaremos agregando Firebase a la aplicación para Android. Registramos la aplicación con el nombre del paquete de Android, lo podemos encontrar en el build Gradle, en Application ID. Le añadimos un sobrenombre de la aplicación, en este caso yo le daré Login Block. Para poder obtener el certificado de firma SHA-1 de depuración, lo que tenemos que hacer es irnos al disco local C, archivos de programa y encontramos la carpeta Java. Dentro de Java nos ubicamos en JDK con la versión específica, bin, y dentro de esta carpeta abrimos una terminal. En esta terminal lo que haremos será copiar el siguiente comando que dejaré en la caja de descripción. keytool-list-v-keystore, la ubicación de debug.keystore que en Windows sería user profile android debug.keystore --alias android debug key-store pass android-key pass android. Con ello obtendremos el certificado digital SHA-1 y SHA-256. Por el momento vamos a copiar lo que es el certificado SHA-1. Registramos la aplicación y el siguiente paso sería descargar el archivo de configuración Google Services.json. Lo descargamos y lo añadimos a la aplicación. El siguiente paso sería agregar el SDK de Firebase a nuestro proyecto Flutter, para lo cual tenemos que seguir los siguientes pasos. Iremos al build Gradle del proyecto, chequeamos de que Google se encuentra dentro de repositorios, en dependencies agregamos el class path de Google Services e igualmente chequeamos que en repositorios dentro de All Projects se encuentre agregado lo que es Google. Ahora seleccionamos el build Gradle dentro del proyecto de la aplicación y vamos a añadir esta línea de Google Services plugin debajo de plugin de aplicación. Le damos a siguiente y ir a console. Para este entonces ya tenemos agregado lo que es Firebase a nuestro proyecto Flutter. Con esto hemos registrado la aplicación con Firebase. Vamos a añadir algunas librerías a pubspec.yarn. Añadimos Equatable, Firebase Auth, Firebase Core, Google Sign-in y Meta. Una vez que tengamos añadidas todas las dependencias de librerías necesarias para poder realizar el proyecto login de patrón block, vamos a definir las funciones necesarias para el login, registro y cierre de sesión. Creamos una carpeta llamada repository. Aquí es donde podemos definir todos los métodos que necesitemos en la aplicación. Creamos una carpeta llamada autenticación y dentro un archivo llamado authentication repository.dart. Además creamos una carpeta models con user.dart. En user.dart definimos nuestro modelo usuario, importamos Equatable y Meta. Nuestro usuario extenderá de Equatable y tendrá los atributos email, ID, name y photo. Todas estas variables son final, por lo que necesitamos hacer un constructor user que reciba el email, ID, name y photo. Para asegurarnos de que email y ID no sean nulos, vamos a ponerle un assert para ambos casos. Creamos una constante estática empty donde inicializamos el usuario con email y ID con un string vacío. ¿Con qué fin? Para que no tengamos que manejar nulos y siempre podamos trabajar con un objeto usuario. Si nos damos cuenta, la clase user está marcando con un error y es porque al extender de Equatable se tiene que implementar getter equatable.props y eso es lo que nos dice Visual Studio Code. Le damos a arreglar o control punto y nos genera la función getProps, donde retornamos el arreglo con los atributos de la clase user. Si se preguntan por qué la clase está extendiendo de Equatable, ¿qué necesidad hay de hacer esto? La respuesta es que nos sirve para anular las comparaciones de igualdad, para que podamos comparar diferentes instancias de user por valor de manera más rápida. Nos movemos a authentication repository.dart, donde implementaremos las funciones necesarias para la autenticación. Vamos a importar unas cuantas librerías que nos van a ser de utilización
utilidad: Async, Firebase Auth, Google Signing y Meta. Antes de implementar la clase Authentication Repository, vamos a crear algunas clases para manejar los errores que pueden ocurrir en la capa de datos de manera limpia. Aquí vamos a observar 4 casos: cuando ocurre un error al registrarse, cuando ocurre un error en el login, cuando ocurre un error en el login de Google y cuando ocurre un error cuando hacemos logout o cerramos sesión. En el primer caso, creamos la clase SignUpFailure que implementa the exception. Cuando ocurre un error del login, creamos la clase LoginWithEmailAndPasswordFailure. El siguiente será la clase LoginWithGoogleFailure y el último LogoutFailure. Si ahora no se entiende su utilidad, más adelante, a medida que sigamos codeando, lo van a tener muy claro. Creamos la clase Authentication Repository, donde definimos dos variables final, sub-Firebase Auth y sub-Google Signing. Creamos su constructor respectivo, donde obtenemos un Firebase Auth y Google Signing y las asignamos a nuestras variables final. En caso estas no existieran, entonces por defecto le voy a asignar una instancia de Firebase Auth a sub-Firebase Auth y Google Signing.standard a sub-Google Signing. Vamos a usar un stream con user al que podemos suscribirnos para recibir notificaciones cuando un usuario cambia. En esta función get, que retorna un stream user, retornamos Firebase Auth.outStateChanges.map, donde si Firebase user es nulo, entonces por defecto retornamos un empty user o usuario vacío. Si no es nulo, lo convertimos a nuestro modelo user. Le ponemos Firebase Auth.toUser. Este toUser es una función que no existe, así que la tenemos que crear. Antes de eso, cambio este tema del Visual Studio para que se vea mejor. Para crear la función toUser, vamos a hacer una extensión de Firebase Auth.user con el fin de transformar el usuario de Firebase a mi modelo user. En la función toUser, retornamos un user donde le pasamos UID en ID, email en email, display name en name y photo URL en photo. Ahora implementamos 4 funciones más dentro de Authentication Repository. Uno para registrar usuario con email y password, otro para el login de Google, el login con email y password y uno para cerrar sesión. Implementamos. Creamos la función SignUp que retorne un future void donde vamos a requerir que se nos pase un email y un password. Será una función async. Dentro comprobamos que el email y password no sean nulos con un assert y manejamos la creación de un try. En vez de un catch, vamos a manejar la excepción devolviendo un throw SignUpFailure, que es la clase que creamos en un principio para manejar las excepciones. Dentro del try, esperamos a Firebase Auth create user with email and password, donde le pasamos el email y el password. Con esto ya tendríamos creado un nuevo usuario. Para el login con Google, creamos una función asíncrona que retorne un future void llamada LoginWithGoogle. En la excepción, arrojamos o devolvemos la clase LoginWithGoogleFailure que habíamos creado. Y dentro del try vamos a crear 3 variables final. Google User, que esperará a Google Signin.signin, es decir, que se loguee con Google. Una variable final llamada Google Auth, que espere a la autenticación de Google User. Y una variable final credential, que saque las credenciales del logueo. Con Firebase Auth.GoogleOuthProviderCredential, en donde le pasamos el access token que le obtenemos de Google Auth.accessToken y el ID token de Google Auth.ID token. Y una variable final credential, que saque las credenciales del logueo. Con Firebase.GoogleOuthProviderCredential, en donde le pasamos el access token que le obtenemos de Google Auth.accessToken y el ID token de Google Auth.ID token. Ahora esperamos a Firebase Auth.SignInWithCredential. Aquí le pasamos la credencial que hemos obtenido y con ello nos hemos logueado con Google y con Firebase. Para el caso del logueo con email y password va a ser más sencillo. Le pasamos en los parámetros email y password. Verificamos con un assert que estos no sean nulos. En la excepción devolvemos la clase LoginWithEmailAndPasswordFailure creada anteriormente y dentro del try esperamos a Firebase Auth.SignInWithEmailAndPassword donde le pasamos los respectivos strings. La función logout, de manera similar a las anteriores, es una función asíncrona que retorna un future void. En la excepción through, LogoutFailure y dentro del try esperamos future.wait donde vamos a cerrar sesión de
de Firebase Auth y Google Sign In con Sign Out de cada uno. Ahora ya tenemos implementados todas las funciones necesarias para la autenticación con Firebase y Google en la aplicación. Nada más falta hacer las vistas e implementar el patrón block para manejar la parte lógica de la aplicación. Antes vamos a añadir otras librerías en pubspec.yaml. Añadimos block, Flutter block, Font Awesome Flutter, Forms, Google Fonts y Pedantic. Además, en la sección Flutter añadimos Asset, donde vamos a indicar una carpeta llamada Assets, donde estarán recursos como imágenes. Esta carpeta aún no está creada. La creamos en la raíz del proyecto y dentro añadiré una imagen, a la cual he llamado bourbon.png y es una B. Nos dirigimos a main.dart. Borramos la clase app, ya que esta clase es una generada por defecto. Vamos a empezar a crear nuestras propias clases. En la función main, que es la función por donde empieza toda la aplicación Flutter, ponemos widgets flutter binding.ensure initialize y debajo un await. Para ello convertimos la función main en asíncrona con assign. Await firebase.initialize app. Si se han preguntado del porqué de estas líneas del código, es porque widget flutter binding se usa para interactuar con el motor de Flutter según la arquitectura de capas de Flutter. Firebase.initialize app necesita llamar al código nativo para inicializar Firebase, y dado que el plugin necesita usar canales de plataforma para llamar al código nativo de manera síncrona, debe llamar a ensure initialize para asegurarse que tiene una instancia de widgets binding. Equatable puede implementar el método toString. Si se desea este comportamiento para todos los objetos equatable, entonces añadimos equatableconfig.string5 kdebug mode. Block.observe le asignamos simple block observer. Esta clase la tenemos que crear, y en run app le vamos a pasar una clase llamada app que también la vamos a crear. Primero crearemos simple block observer.dart. Importamos la librería block. La clase simple block observer extenderá de un block observer y sobreescribimos las funciones onEvent imprimiendo el evento, onError imprimiendo el error, onChange donde se imprime el cambio, onTransition donde se imprime transition. Una vez creada la clase la importamos en main.dart para tener un error menos. Ahora creamos la clase app, que será un stateless widget. Importamos material.dart y Flutter block. Definimos una variable final authentication repository y creamos su constructor, donde definimos un assert para asegurarnos que authentication repository no sea null. En build retornaremos repository provider.value y en value authentication repository. En child block provider dentro en create una función que retorne authentication block que vamos a crear, y en child un appView. Creamos la clase appView, que es la vista principal de la aplicación. Aquí es donde se va a manejar si es que se muestra la página de login o la de inicio, si es que está logueado o no. Esta clase será un stateful widget, donde creo una variable final sub-navigator key, que es un global key de navigator state para hacer la navegabilidad. En build retornamos un material app. En theme definimos un tema, pero esto lo voy a definir en otro archivo para que sea más leíble. En navigator key le pasaré mi variable final sub-navigator key, y en builder retornamos block listener, que va a escuchar con listener el context y state. Hasta el momento tenemos nuestra clase app, que provee a la aplicación con authentication block y llama a appView, donde se implementará un block listener para que nos redireccione a la página de login, de home, o nos muestre un splash dependiendo del estado de autenticación. Nos falta implementar el block de authentication y el theme o tema de aplicación. Empezaremos con este primero. Creamos un archivo llamado theme.dart, donde definimos una variable final theme, que será un theme data. En la fuente del tema le voy a dar Google Fonts.OpenSans text theme. En los colores dark, light, primary y accent color les daré un color en hexadecimal que tiene variación de azul, turquesa y verde. Scaffold background color será un color tendiendo a blanco. Input decoration theme con border 8. Este tema lo importo dentro de appView y listo. Ahora vamos a crear el block de authentication.